En la mañana de un día muy soleado, se encontraban 5 hermanas discutiendo cuál de ellas hablaría con Moisés. Una a una decían: «Lo harás tú, lo hará ella, lo haré yo». Otra decía: «No, lo haremos todas». Esta es la historia de las hijas de Zelofea. Estas 5 hermanas eran hijas de Zelofea, el cual era de la tribu de Manasés. Ellas eran parte de la generación que nació en el desierto, mientras el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. Su padre había salido en el grupo que fue liberado por Dios a través de Moisés de la esclavitud de Egipto. Cada uno de sus nombres tienen su significado propio. En el Medio Oriente, de tiempos antiguos, las mujeres no tenían derecho de poseer propiedades. Si un padre, al morir, no dejaba hijo varón, sus hijas no podían heredar sus bienes. Las primeras mujeres que públicamente pidieron sus derechos al morir su padre fueron las hijas de Zelofea. Sus nombres son Mahalá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Aquellas 5 huérfanas de la tribu de José se presentaron a la puerta de reunión del tabernáculo delante de Moisés y el pueblo de Israel. ¿Te puedes llegar a imaginar el nerviosismo de estas 5 hermanas? Pero de igual manera su valentía. Y estando delante de Moisés, declararon que Zelofea, su padre, no murió en la rebelión de Coré, sino por otra causa. Ellas expresaron su deseo de perpetuar el nombre de su padre y pidieron su heredad. Moisés, siendo muy sabio, presentó el caso delante del Señor en oración, y Dios le dijo: «Bien dicen las hijas de Zelofea, les darás la posesión de la heredad de su padre a ellas. Cuando alguno muriere sin dejar hijos, traspasaréis su herencia a sus hijas». Esta es una ley de la herencia y está vigente hoy en muchos países. Las hermanas hicieron su petición de una manera positiva y responsable cuando el pueblo de Israel estaba todavía en el desierto y la tierra prometida aún había sido conquistada. Unidas ellas mostraron su fe y confianza en Dios y a la vez indicaron su deseo de honrar el nombre de su Padre. Dios aprobó su petición y desde aquella proclamación muchísimas mujeres han sido beneficiadas gracias a aquella ley. De todos modos, las hijas estaban conscientes de que se estaba realizando un censo que aparentemente sería definitivo, y ellas querían su porción en la tierra prometida por delante. ¿Por qué borrar el nombre de la familia solo porque el padre murió sin hijo varón? ¿No habría nada para ellas por ser mujeres? Este anhelo no nació de codicia, sino de fe. Ellas estaban manifestando de hecho que confiaban en que Israel iba a llegar a Canaán y que esa tierra que fluía leche y miel sería dividida en parcelas tal como Dios había establecido. También el no tener herencia les apartaría de cierto modo dentro de su tribu. Esas señoritas querían su posesión de Dios. Pero en el capítulo 36 de Números, hallamos que una representante de la misma tribu de José
se preocuparon pensando que si aquellas mujeres se casaban con hombres de otras tribus, las herencias podrían pasar a esas tribus. Ante esto, el Señor indicó a Moisés que para evitar eso, las hijas de Zelofea debían casarse dentro de su tribu. Y ellas aceptaron aquella restricción. Como Dios mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofea. Como resultado, una limitación fue añadida a aquella ley para el bien general. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ahora participamos de una herencia espiritual, la herencia de los santos en luz. Es una herencia perdurable en los cielos. Como las hijas de Zelofea, debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y gozarnos de nuestra herencia. Mi espíritu se deleita en pensar que Dios mismo les entregó a ellas su heredad al darle directamente la orden a Moisés. ¿Qué podemos ver y aprender del acto de estas hermanas? Ellas tuvieron fe, valor, anhelo por la tierra prometida. No se quedaron deseándolo solamente, sino que se movieron y salieron a buscar que su deseo se cumpliera. Lucharon por un derecho, pero lo hicieron con respeto. En ninguna parte de la historia se refleja que murmuraron o se enojaron, ni se rebelaron contra Moisés. No vemos que digan, nosotras tenemos derecho al igual que el hombre, como se vive hoy en día y como se pretende con la liberación femenina. No debemos olvidar que Dios hizo a mujeres y hombres con roles diferentes, y si hay derechos que se han alcanzado, que se entienda que han sido de beneficio y ayuda, pero tristemente ha sido a costa de rebelión, enojo, coraje, ira y pleitos. Como cristianos podemos reclamar derechos, pero siempre en el orden que se supone lo haga una hija o un hijo de Dios, y sin pasarle por encima a nadie, ni violar los derechos de otros. Al leer sobre la petición de ellas de tener heredad en la tierra prometida, me lleva a pensar en la bendición de nuestra herencia, la cual hemos alcanzado por medio de Jesucristo. Antes, sin Él y en nuestra vida de pecado, no teníamos. Otro detalle importante de esta historia la podemos leer más adelante en el capítulo 36 de Números, en la ley del casamiento de las herederas. ¿A qué les hace pensar esto, mis amados? También nos enseña esta historia lo importante de no unirnos en yugo desigual. El Señor nos manda por medio del apóstol Pablo que no hagamos yugo desigual. Somos libres para casarnos con quien queramos, pero que sea en el Señor con otro cristiano, porque la luz con las tinieblas no mezclan. ¿Y entonces qué van a heredar nuestros hijos? Si uno quiere enseñarle del amor de Dios y la salvación, y el otro le enseña a probarlo del mundo y no le interesa ni se preocupa por la salvación de ellos, son detalles en los que no se piensa al hacer un yugo desigual. Solo por dar un ejemplo, porque la lista sería larga. Las hijas de Zelofea, dice la palabra, que hicieron como Moisés les mandó. Ellas fueron obedientes y así guardaron que su heredad permaneciera en la familia de la tribu de su padre. También aprendemos de ellas la obediencia. ¿Tienes un derecho que quieres reclamar?
hazlo con tenacidad, sabiduría, respeto y con la gracia de Dios. Pero sobre todo, hazlo en el orden como corresponde a una hija o un hijo de Dios. Esta fue la historia de las hijas de Zelofea. Los invito para que se suscriban al canal, compartan el video, le den un buen me gusta y recuerdan, pronto nos vemos.